es sobre los síndromes hiperbilirrubinémicos, o más conocidos habitualmente como ictericia, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la fisiopatología de la ictericia. Para eso, primero, y a modo de resumen, hay que entender que la ictericia es una sintomatología de una serie de patologías no solo hepáticas, sino también sanguíneas o poshepáticas, en la cual lo que ocurre es que hay un aumento de los niveles de bilirrubina a nivel sistémico, ¿ya? Para eso tenemos que entender entonces de dónde viene la bilirrubina, ¿ya? Y la bilirrubina, aquí al frente ustedes tienen el ciclo de la bilirrubina, no es necesario que se lo conozcan completamente, pero sí para que comprendan que viene desde la familia de las porfirinas, ¿ya? Y particularmente viene, si uno lo mira desde más arriba, desde el ácido aminovanílico, ¿ya? Que esto a su vez pertenece a la succinils, ¿ya? Al grupo de la succinil-CoA. Esta bilirrubina, a su vez, que proviene desde estos grupos porfíricos, ¿ya? Se arma o se crea una vez que se degradan los grupos hemo de diferentes proteínas, ¿ya? En particular el grupo hemo, que como ustedes lo conocen, es un grupo prostético que depende del fierro, ¿ya? Generalmente son 4 subunidades, pero en algunos casos son solo una, pero 4 subunidades de una proteína más grande, normalmente globulinas, que unen un átomo de fierro en diferentes estados de reducción, ¿ya? Y eso sirve, entre otras cosas, por ejemplo, para poder transportar el oxígeno, ¿ya? Pero el oxígeno no es el único, es el que más conocemos nosotros, que es el hemo de la hemoglobina, ¿ya? Pero el grupo hemo nosotros también lo encontramos a nivel de proteínas transportadoras, por ejemplo, en la cadena transportadora de electrones, dentro de la misma cadena transportadora, a nivel de la respiración mitocondrial, la podemos encontrar en la fase 1 de detoxificación de fármacos, por ejemplo, en mecanismos de señalización, etc. O sea que en el fondo el grupo hemo es un grupo bastante común en la mayoría de nuestras proteínas y en algún momento nosotros tenemos que degradar este grupo hemo. Como el grupo de la hemoglobina es el más común, normalmente uno se refiere a este grupo hemo, el derivado de la hemoglobina, pero recordar que no es el único, ¿ya? Entonces, cuando se degradan los componentes sanguíneos, los eritrocitos, se degrada este grupo hemo, ¿ya? Y este grupo hemo es en el fondo degradado por los macrófagos, tomado por los macrófagos y sintetizado con este grupo hemo se sintetiza la bilirrubina, ese es su origen, ¿ya? Esta bilirrubina que ustedes ven acá, que es la bilirrubina que en el fondo se está moviendo vía albúmina, por el sistémico se le conoce como bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada, ese es el nombre común, ¿ya? Y viaja por todo nuestro organismo, es una molécula que no es soluble en agua, por si acaso, por eso es que viaja unida a la albúmina, y como todos los componentes que viajan unidos a la albúmina, llega al hígado. Cuando llega al hígado, en el sistema de fase 2 de detoxificación hepática, es tomado por una enzima que se llama UDP, glucuronil transferasa, que es muy común en el hígado, ¿ya? La mayoría de los componentes hepáticos que tienen problemas de disolución acuosa suelen ser tomados por esta proteína, ¿ya? De hecho, muchísimos fármacos, como el paracetamol, se toman por esta enzima, ¿ya? Esta enzima, como les mencionaba yo, es una fase 2 de detoxificación, ¿ya? Y la bilirrubina entonces que llegó por la albúmina es tomada por la enzima y se convierte en una molécula que se llama glucurónido de bilirrubina. El glucurónido de bilirrubina, ustedes lo van a conocer en el laboratorio clínico como bilirrubina directa, ¿ya? Para diferenciarlo de la bilirrubina que venía del grupo hemo, ¿ya? Entonces se llama bilirrubina directa o también en algunos libros la van a encontrar como bilirrubina conjugada, ¿ya? Como esta es producida en el hígado, va a pasar por el sistema enterohepático y va a llegar por la vía intestinal, ¿ya? En la vía intestinal, los glucurónidos de bilirrubina van a ser tomados por la flora bacteriana presente en el intestino y van a ser convertidos en urobilinógeno o coprobilinógeno. Son diferentes formas de la misma bilirrubina. El urobilinógeno tiene una mayor capacidad de disolución en agua, ya suele ser más hidrofílico y por lo tanto existe una alta probabilidad de que sea reabsorbido por este sistema portaepático y por lo tanto tenga que ser eliminado en la orina,
¿ya? Este que se elimina en la orina es lo que nos da habitualmente a nosotros la coloración amarilla parduzca de la orina, particularmente la orina de la mañana, que es más concentrada. Ahora, este urobilinógeno también se puede excretar en las heces, ¿ya? Y si este urobilinógeno fue convertido a coprobilinógeno, su eliminación es completamente a nivel de las heces. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros excretamos aproximadamente el 80% de los grupos hemo, por así decirlo, o sea, de la bilirrubina y conjugada por la vía de las heces, ¿ya? Y aproximadamente un 20% es reabsorbido a nivel hepático, pasa al plasma y es excretado por los riñones, o sea, es un porcentaje bastante menor. Pero sí hace referencia a esta excreción del glucurónido de bilirrubina, o sea, de la bilirrubina directa, ¿ya? La bilirrubina indirecta o no conjugada no se excreta por las heces, no se excreta por la orina, ya, para eso para que lo sepan. Lo otro importante es que casi el 80% de la bilirrubina que se produce en el organismo día a día se correlaciona con la degradación clásica de los eritrocitos, o sea, la degradación fisiológica, que hace referencia a los eritrocitos envejecidos, ¿ya? El porcentaje restante, que es entre el 20 y el 30%, hace referencia a lo que uno conoce como bilirrubina precoz, que tiene relación con modificaciones a nivel medular, funciones a nivel hepático, cambios a nivel de la cadena transportadora energética, etcétera, que aportan su propio grupo hemo. Vamos entonces a la bioquímica. Yo les había dicho que el aumento de la bilirrubina es una sintomatología de múltiples patologías, pero como es una sintomatología muy importante, hay que darle el énfasis en esta clase. Lo primero es a nivel de laboratorio, que cuando uno se manda a hacer un laboratorio de bilirrubina, uno puede hacer una bilirrubina, voy a sacar aquí un lapicito. Uno puede mandar a hacer una bilirrubina directa, una indirecta o una bilirrubina total. Siendo la más común la bilirrubina total, ya eso es lo más común que uno manda a hacer. La bilirrubina como valor, uno la encuentra en un paciente fisiológicamente sano a valores de 0,3 aproximadamente, 0,3 miligramos por decilitro, la directa, 0,7 miligramos por decilitro, la indirecta, y 1 miligramo por decilitro, la total. Esto es una aproximación. ¿Alguien me podría decir por qué la indirecta está en mayor concentración que la directa? ¿A alguien se le ocurre? Acuérdense que esto es normal, la normalidad. ¿A alguien se le ocurre por qué la directa está en mayor concentración que, o sea, por qué la indirecta está en mayor concentración que la directa? ¿Qué Porque pasaba aún no con está la directa? sintetizada, algo así. ¿Cómo? Porque aún no está sintetizada. Porque está en fase de síntesis, porque Ah, aún no se elimina en el fondo. La indirecta era la que les decía yo, que no hay por dónde eliminarla. No se elimina por vía fecal y no se elimina por vía renal. Y la síntesis, como lo que llamas tú, que en el fondo es la fase 2 del hígado, genera la directa, y la directa sí se puede eliminar, se elimina por el pipí de los pacientes, se elimina por las heces del paciente. Por lo tanto, siempre su concentración va a ser menor porque el paciente durante el día está defecando y está orinando. Por lo tanto, la está eliminando, ¿ya? Por eso es la diferencia. En cambio, la indirecta no se puede eliminar. Por lo tanto, se concentra más. La indirecta depende 100% de la función hepática, ¿ya? Si el paciente tiene una mala función hepática, se les va a disparar a ustedes el nivel de indirecta, ¿ya? Por eso es importante entender esto y hacer esta clase para que me comprendan. Otra cosa importante, la ictericia como tal es, como les decía yo, una sintomatología del aumento de la bilirrubina, que a su vez es una sintomatología de múltiples patologías, particularmente hepáticas. Cuando un paciente tiene sobre 2 miligramos, uno puede decir a priori que el paciente pudiese estar ictérico, pero la verdad es que es difícil que uno llegue a los 2 miligramos por decilitro y uno se dé cuenta, al menos que sea un hallazgo. ¿Por qué? Porque recién a los 2 miligramos por decilitro el paciente empieza a cambiar suavemente de coloración y al ojo clínico experto podrían darse cuenta un clínico de que hay algún trastorno de la bilirrubina. Pero la verdad es que cuando está sobre los 3 miligramos, aproximadamente entre 3 y 4, recién ahí cualquier observador común, con buen ojo, va a ver
que el paciente está ictérico. ¿Ya? La ictericia se observa como un cambio en la coloración de la piel a un tono amarillento y un cambio en la observación de la coloración de las mucosas, particularmente las escleras, con un tono amarillento verdoso. ¿Ya? Si el paciente, o sea, si la persona no tiene un ojo entrenado, bajo 3 miligramos no lo va a observar. ¿Ya? O sea, cualquier persona común y corriente no se da cuenta. Y lo otro que es súper importante es que el examen clínico de la bilirrubina es un examen que es sensible por curva. Yo creo que ustedes todavía no sé si todavía pasan bioquímica clínica o no. Pero en general cuando uno trabaja con curvas, llega a un punto donde uno sabe cuál es el mínimo de sensibilidad y el máximo de sensibilidad. Bueno, en el caso de la bilirrubina, en la sensibilidad cercana al 80 y al 90%, como examen, se llega aproximadamente a los 10 miligramos por decilitro, cuando eso está muy alta en el paciente. ¿Ya? Entonces uno puede saber con casi 100% de certeza que 10 miligramos por decilitro en el paciente son 10 miligramos de decilitro en el paciente. Pero sin embargo, si uno tiene valores muy chiquititos, por ejemplo, al paciente le sale 0,5, uno no puede saber si es porque está debajo de la curva o es porque el paciente tiene muy poco. Por lo general, en la mayoría de los estudios clínicos, entre menor a 1 se considera sano, independiente de si está bajo la curva o no. Y entre 1 y 5 se considera que hay que observar al paciente. Ahora, si el examen sale que no está alterado, que tiene, qué sé yo, 2 miligramos, pero uno ve el paciente y el paciente está amarillísimo, entonces uno sabe que el problema es de la curva de sensibilidad, ¿ya? Entonces, eso es para que también uno lo tenga en cuenta. Entonces, siempre se considera que sobre un valor bajo 1 es normal, sobre 1 y a 1,5 hay que observar, y sobre 5, 6 aprox, ya podemos decir abiertamente que el diagnóstico es ictérico. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la ictericia como tal? Ahí ustedes tienen las escleras amarillo-verdosas, una se notan, o sea, claramente uno ve al paciente y uno sabe que hay ictericia. La ictericia como tal, que ahora vamos a decirle que es el aumento de la bilirrubina, tanto directa como indirecta, ¿ya? Corresponde a un signo de una enfermedad hepática, pero también puede ser una enfermedad biliar y puede ser una enfermedad hematológica. Y se caracteriza por la acumulación en la piel y cualquier tejido en realidad que sea lipofílico, cualquier tejido lipofílico, se va a acumular la bilirrubina y le va a cambiar el color produciendo una pigmentación amarillenta, ¿ya? ¿Cuál es el que se acumula a nivel sistémico de manera más habitual, no normal, sino que más habitual, aunque sea patológico, es la bilirrubina indirecta? Lo que les decía yo recién, como no tengo cómo eliminarla, es más común que sea la que más se acumula en el organismo. Tengo una pregunta. Me pregunta aquí, ¿qué tejidos serían lipofílicos y cuáles no? Los tejidos lipofílicos son los tejidos ricos en grasas. Por ejemplo, subdérmicos. Todo lo que es bajo la piel es un tejido rico en lípidos, por lo tanto es bien lipofílico. Todos los tejidos, por ejemplo, neuronales. Las neuronas tienen las vainas de mielina y eso es rico en lípidos. El tejido adiposo como tal, o sea, todo el tejido adiposo, eso significan los testículos, la grasa que está abdominal, los tejidos que rodean a los órganos de sostén, etc. Esos son tejidos ricos en lipofilia. ¿Ya? Particularmente para nuestra ictericia, los más relevantes son los subdérmicos, porque permiten el cambio de coloración de la piel, los que están asociados al ojo, ¿ya? Que son tejidos en el fondo de sostén y de mantención de la esclera, ¿ya? Porque ahí se nota claramente la diferencia entre blanco y amarillo, es muy fácil verla, y el tejido nervioso central, porque es el que va a producir los mayores efectos adversos de esta patología. ¿Ya? Ok, sigo. Entonces, yo les había mencionado que teníamos el problema de que la bilirrubina indirecta no la eliminamos. Bueno, si no la eliminamos, se convierte en algo tóxico si el hígado no la está transformando, ¿ya? La bilirrubina indirecta viaja unida a albúmina, pero para eso tenemos que considerar cuánta albúmina tiene el paciente, si el paciente produce suficiente albúmina o no. Es por eso que los pacientes que tienen enfermedades hepáticas terminales tienden a producir menos albúmina porque tienen menor maquinaria proteica y como tienen menor maquinaria proteica, la disminución de la albúmina circulante genera que el paciente no pueda mover la bilirrubina indirecta, aunque sea poquita. A lo mejor no es patológica su bilirrubina,
pero no la puede mover de manera adecuada. Y eso genera que la bilirrubina se le empiece a acumular en los tejidos. Entonces uno observa, no sé si ustedes han visto alguna vez un paciente alcohólico, pero si uno observa al paciente alcohólico y uno le mira la piel al paciente alcohólico, uno ve que está más oscuro, más como café, como es un café amarillento, uno le mira los ojos y uno ve los ojos que están inyectados y amarillentos. Eso es porque tiene una insuficiencia hepática, ¿ya? Ya, me preguntan acá, ¿por qué hay que tener tanto cuidado con los niveles de albúmina en los bebés y los recién nacidos? Vamos a tener un ratito de eso. Le pido a Carol que me aguante un par de minutos, porque de hecho vamos a hablar del recién nacido, ¿ya? Me pregunta acá Constanza, no sé si lo explicó, pero ¿por qué en la ictericia es característico el color amarillo? ¿Y por qué ese color en otro? Ah, ya, eso no lo expliqué, lo di como por asumido. El por qué es amarillo, esto es netamente porque es un pigmento por si acaso. No sé si ustedes han visto alguna vez un moretón grande. No sé, mira, voy a mostrar una foto de un moretón, pero yo creo que todos han tenido un moretón alguna vez en su vida. ¿Cierto? Este es un moretón por golpe en la zona ocular, ¿ya? Si uno ve el moretón, uno ve la zona hemorrágica, que es la zona roja, ¿cierto? La zona roja intensa. Si uno después le sigue la historia al moretón, uno ve que después de la zona roja viene una zona parduzca, que es como gris oscura, café oscura. Después viene una zona amarillenta y después una zona verde, ya que una zona que ese es como un halo verde. Entre el amarillo y el verde de repente es difícil de distinguir. ¿Por qué uno ve, esa es como la historia del moretón, ¿ya? ¿Por qué uno ve esos colores? La zona roja profunda es la zona de hemólisis, donde se murió el eritrocito. La zona que rodea a la zona roja, que es la morada, es la zona de hemólisis mezclada con bilirrubina liberada, o sea, en el fondo con grupos hemo más macrófagos más bilirrubina indirecta, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque la bilirrubina como colorante es verde, de hecho es verde fluorescente, es un verde bien notorio, ¿ya? Entonces cuando uno mezcla rojo oscuro con el rojo de la hemólisis en el fondo con la bilirrubina, aparece este como morado parduzco. La bilirrubina, a medida que va viajando y se va convirtiendo por el macrófago, va tomando una coloración que es amarillenta, y es por eso que ustedes ven esta zona amarillenta. Ese amarillento es pura bilirrubina indirecta. Y si la bilirrubina no alcanzó a tener suficiente albúmina para que tapara un poco el color, uno va a ver en el moretón líneas verdes. Esas líneas verdes también son bilirrubina indirecta, pero son verdes producto de que no está tomada por la albúmina, ¿ya? Entonces, en el fondo, el color amarillo corresponde netamente al color del pigmento. Entonces, como si uno tratara de esconder un pigmento amarillo verde fluorescente. Entonces, dependiendo de lo que con lo que uno lo esconde, va logrando diferentes tonos. Cuando ustedes tengan un moretón, ahí como síganle la historia, para que puedan reconocer dónde están las diferentes partes del metabolismo. ¿Ya? Ya, sigo. Les digo que me esperen un poco con el recién nacido porque tenemos que hablar del recién nacido. Ya, entonces, ¿qué teníamos? La bilirrubina indirecta era tóxica porque no tenía cómo eliminarla. Dependía de la albúmina, por lo tanto, en los pacientes que tienen problema de producción de albúmina es un problema para el paciente porque se va a poner amarillento. Es liposoluble, por lo tanto va a unirse a cualquier tejido que sea rico en lípidos, lo que recién preguntaba el compañero. El tejido graso general, el tejido testicular, el tejido nervioso, la capa subdérmica, etc. Como es lipofílico, no puede atravesar los túbulos a nivel renal, por lo tanto, no se puede excretar por el riñón. Tampoco se puede excretar por la vía biliar, producto que la vía biliar, toda molécula que se excreta por la vía biliar pasó por el metabolismo de fase 2. Y si la bilirrubina indirecta pasa por el metabolismo de fase 2, se convierte en bilirrubina directa o conjugada, que no es la misma, estructuralmente es diferente. Por lo tanto, yo estoy hablando de esta, no de la otra, ¿ya? Y lo que les decía yo, pues que los niveles en sangre no deberían pasar los 0,7, que es como lo tolerable. Cuando pasamos los 0,7 miligramos por decilitro, entonces se empieza a poner amarillo el paciente. Recuerden que solo el ojo clínico puede observar eso, que sobre 3 miligramos, recién ahí como la población general lo observa. ¿Cómo uno ve la diferencia? Ahí tienen ustedes con un pequeño que tiene aproximadamente unos 4 miligramos y una paciente normal, madre y hijo, para que uno observe, le cambie la coloración de la piel. Y ahí ustedes pueden ver claramente que el niño está amarillento, ¿cierto? La niña está amarillento si uno piensa en que la madre es de un tono más bien rosado a blanquecino, ¿ya?
¿Dónde lo vamos a observar? Si uno tiene que decir, oye, este paciente tiene hiperbilirrubinemia, ¿ya? ¿Dónde? Siempre en la esclera, los ojitos. ¿Por qué? Porque es fácil el contraste con el blanco. También debajo de la lengua, porque la lengua tiene un tono bien rosado, bien notorio. Entonces, cualquier tono verduzco de la lengua, uno inmediatamente puede decir, aquí hay aumento de bilirrubina. Y en la piel va a depender de qué tan alto esté. Este chiquitito que está acá, yo les decía, o chiquitita, tiene que tener aproximadamente unos 5, no más, porque está amarillento, pero no está verde. Cuando se ponen verdosos, como alguien dice por ahí, tipo Hulk, ahí estamos diciendo, no, esto es sobre 10, sobre 15, porque mientras más verde, más libre está la bilirrubina y más daño produce. Ahora, ¿por qué se produce esta hiperbilirrubinemia? O sea, este aumento de la bilirrubina en el paciente. Los vamos a ver caso a caso, pero para que ustedes me entiendan. En general puede ser porque se forma de manera excesiva la bilirrubina, ¿ya? También puede ser porque me cueste mucho conjugarla, o sea, el hígado no pueda conjugarla de manera adecuada. O puede ser también porque se taponó la vía biliar y por lo tanto la vesícula biliar no está captando los componentes biliares y está regurgitando, es decir, está devolviendo el componente de la vesícula al hígado. Y eso hace que se acumule mucha bilirrubina en el hígado y el hígado al no poder soportar este exceso de bilirrubina la devuelve a sistémico, ¿ya? Que eso ocurre, por ejemplo, cuando los pacientes tienen coledocolitiasis, ¿ya? Tienen cálculo en el fondo a nivel del colédoco o de la vesícula biliar. Otra cosa súper importante, no hay que confundir la hiperbilirrubinemia, que es una patología, por eso estamos hablando de ella, con otro tipo de trastornos que producen cambios de coloración de la piel. Las más comunes son las hipercarotinemias. Hay pacientes o personas, en realidad, sujetos, que tienden a comer muchos retinoles, mucho vitamina A en el fondo, mucho caroteno también, que es clásico de todos los vegetales que son amarillentos, anaranjados, como por ejemplo algunos aceites, el zapallo, la zanahoria, etc. Si la persona consume muchas de estas vitaminas, o por complejo vitamínico o por dieta, va a aparecer lo que se conoce como hipercarotinemia, que es lo que ustedes ven ahí al frente. El paciente se ve amarillo, pero las zonas rosadas siguen siendo rosadas, no hay cambio de color en esas zonas, ¿ya? ¿Cómo yo puedo diferenciar una hipercarotinemia de una hiperbilirrubinemia? Con la esclera. Si el paciente tiene la esclera amarilla o verdosa, sí o sí es hiperbilirrubinemia, porque los carotenos no se acumulan en la zona esclerótica, ¿ya? Así que uno fácilmente puede hacer esa diferenciación. Hay otras patologías que también producen trastornos que son amarillos, ¿ya? Por ejemplo, el uso del ácido pícrico o la fenoftaleína, que son medios de contraste, que a cierto pH se ponen amarillos, entonces hacen que el cambio de la piel del paciente sea amarillo. Pero en ese caso ya se sabe que el paciente usó medio de contraste y por lo tanto uno espera que cambien y se pongan amarillos. De hecho, los pacientes que consumen fenoftaleína como medio tienden además a hacer una orina verde fosforescente. Se asustan los pacientes por si acaso. Pero es normal, o sea, está considerado dentro de la lógica que eliminen una orina verdosa, ¿ya? Entonces, eso no es patológico. Vamos ahora, volvamos entonces a la ictericia como tal. Yo les había dicho, los motivos son o que se produce mucho a nivel sistémico, o que el hígado no puede degradarlo de manera adecuada, o que se metaponó la vía para la eliminación biliar, o sea, la vía de la vesícula, ¿ya? Las causas más comunes por las cuales aparecen las ictericias son los trastornos hemolíticos, los vamos a ver, algunos síndromes genéticos, donde el paciente nace con insuficiencia para degradar la bilirrubina de manera adecuada, las enfermedades hepáticas, todas las que hemos hablado del lunes, hoy día las que vamos a ver el próximo lunes, como cualquier hepatitis aguda o cualquier cuadro crónico como la cirrosis, la obstrucción de cualquiera de los conductos biliares, ¿ya? La aparición de infecciones que afecten la función biliar y algunos medicamentos que modifican la función biliar. Si nosotros tenemos que dividir entonces estas ictericias para hacerlo más fácil de entender, las vamos a dividir en ictericias prehepáticas, ictericias hepáticas e ictericias posthepáticas. Prehepática significa que la bilirrubina todavía no ha ingresado al hígado, ¿ya? La causa principal de la ictericia prehepática es la hemólisis del paciente.
Motivos, muchos, pero es una hemólisis, ¿ya? ¿Qué bilirrubina encontramos en mi paciente? La no conjugada o también conocida como indirecta. Eso significa que si uno hace un ensayo clínico, un laboratorio, lo que vamos a observar es que la indirecta está aumentada, pero la directa está normal. Por eso es que a veces mandan a hacer ambas por separadas y no la bilirrubina total, ¿ya? ¿Vamos a encontrar bilirrubina en la orina del paciente? No, porque el paciente no puede excretar la indirecta por la vía urinaria. ¿Vamos a encontrar urobilinógeno en la orina? Sí, porque si el hígado está funcionando bien, el hígado está transfiriendo bilirrubina al intestino y la flora bacteriana está produciendo urobilinógeno. Por lo tanto, la coloración de la orina va a seguir siendo amarillenta, ¿ya? ¿Se pueden hacer otros exámenes? Sí, allá abajo están los ejemplos clásicos de exámenes. Lo más común es el análisis de la LDH, ¿ya? Como acompañamiento, que la LDH está muy aumentada, que es la lactato deshidrogenasa. Ahora, si la causa de la ictericia es hepática, es decir, está ocurriendo por un daño hepático, nos vamos a encontrar que las causas más comunes son las hepatitis, y dentro de la hepatitis viral, y también el uso de drogas hepatotóxicas, como por ejemplo el paracetamol o algunos antiepilépticos, ¿ya? Si nosotros hacemos un análisis de bilirrubina, nos vamos a encontrar que está aumentada la bilirrubina total, o sea, la directa y la indirecta. ¿Vamos a encontrar bilirrubina en la orina? Sí, porque la conjugada se puede ir por la orina. ¿Vamos a encontrar urobilinógeno en la orina? No, porque significa que el hígado no está liberando bilirrubina al intestino y por lo tanto las bacterias del intestino no están produciendo urobilinógeno. Y por lo tanto, si no se produce urobilinógeno, no se devuelve por la vía sistémica, ¿ya? ¿Qué exámenes tenemos que hacer? Eventualmente, junto con la bilirrubina, hay que acompañarlo con un examen de alanino-transaminasa y aspartato-transaminasa que van a estar elevados y van a informar de la hepatitis. Tengo una pregunta aquí. Entre la bilirrubina directa, indirecta y no conjugada, ¿existe alguna diferencia o son lo mismo? Son lo mismo, eso lo dije al principio. Son lo mismo, lo que pasa es que en algunos libros la llaman no conjugada y en otros libros la llaman indirecta. Entonces es mejor que ustedes sepan los dos nombres para que no se confundan y no le pase lo que le acaba de pasar, ¿ya? Estructuralmente la indirecta o no conjugada son lo mismo, ¿ya? Y la directa o conjugada son lo mismo también. ¿Se entiende, cierto? Quedo atenta. Ya. Súper. Sigo. En el caso de la ictericia posthepática, es decir, después de que pase por el hígado, las causas más comunes que van a tener nuestros pacientes van a ser las colestasis, en el fondo la incapacidad de liberar el componente biliar de manera adecuada. Por ejemplo, ¿por qué? Por la aparición de un tumor a nivel del conducto biliar o a nivel del colédoco, o la aparición de cálculos, ¿ya? Que producen en el fondo lo que la gente llama vesícula biliar, pero en realidad la vesícula biliar no es el cálculo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a observar aumentado en el examen de laboratorio? Que está aumentada la bilirrubina conjugada, es decir, que es lo mismo que la directa. ¿Por qué esta va a estar aumentada? Porque resulta que el hígado va a estar funcionando súper bien. Y si está funcionando súper bien el hígado, va a estar degradando la indirecta. Sin ningún problema, la va a estar trabajando, va a estar modificándola en el fondo. Sin embargo, la que ya conjugó la va a tratar de eliminar por la vía biliar y no va a poder porque va a estar taponada. Y como va a estar taponada, no va a poder salir por las heces, ¿ya? Y si no puede salir por las heces, no se puede excretar. Entonces, uno observa, ¿hay bilirrubina en la orina? Sí. ¿Cuál bilirrubina es la que está? La única que se puede eliminar, la conjugada. ¿Hay urobilinógeno en la orina? No. ¿Por qué no hay urobilinógeno? Porque está bloqueada la vía. Y como está bloqueada la vía, las bacterias intestinales no pueden producirla. ¿Qué otros síntomas tiene mi paciente? ¿Qué otras cosas tiene mi paciente? Como no puede eliminar la bilirrubina conjugada por las heces van a perder su coloración y por lo tanto va a tener heces pálidas o acolia,
¿ya? Y lo otro es que como la vesícula no va a estar funcionando de manera adecuada, un marcador importante de función vesicular es la fosfatasa alcalina. Así que van a tener aumentada la fosfatasa alcalina, ¿ya? Esos son para poder dividirlos, esas son las tres cosas que ustedes se van a topar. Veamos ahora cada una de ellas por separadito. Patologías con predominio de bilirrubina no conjugada, es decir, esta que está aquí, predominio no conjugado. Causas más comunes son, la causa más común con la que ustedes se van a topar son las hemólisis comunes, ¿ya? O los pacientes que hacen eritropoyesis ineficaz, es decir, no son capaces de hacer madurar sus eritrocitos, ¿ya? O la reabsorción de grandes hematomas. Entonces aquí estamos hablando de pacientes que tienen enfermedades hemolíticas, pacientes que tienen grandes moretones, como por ejemplo el gran traumatizado, el paciente que en el fondo sufre un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿ya? Es que es un paciente que mucho componente hemolítico tiene debido a este daño que se produjo por el accidente, ¿ya? Y a todos los pacientes que tienen inmadurez eritropoyética, y aquí caen los recién nacidos, ¿ya? Después también, en este mismo contexto, vamos a tener pacientes que, si bien su función vascular es normal, tienen trastornos genómicos que les impide eliminar la indirecta, ¿ya? Y dentro de ello nos vamos a encontrar con el síndrome de Gilbert, que lo vamos a ver en unos segunditos. Y también el síndrome de Kliger-Najar, ¿ya? Y la ictericia neonatal, que es la que me preguntaba alguien recién. La vamos a conversar. Ahora, si hablamos del predominio de bilirrubina conjugada, o sea, esta que está aquí o esta que está acá, cualquiera de las dos últimas, nos vamos a encontrar con personas que tienen trastornos hereditarios de la excreción, o sea, que tienen una baja tasa de eliminación biliar. Ya hay gente que tiende a hacer cálculos per se. Los pacientes que tienen hepatitis, los pacientes que consumen fármacos hepatotóxicos o los pacientes alcohólicos, ¿ya? Y también aquí nos vamos a encontrar con los pacientes que tienen colestasis, ¿ya? Por el uso de fármacos, el embarazo como tal también puede producir un aumento de las colestasias, ¿ya? El uso de anticonceptivos, por ejemplo, los trastornos postoperatorios, etc. ¿Ya? Veamos algunas de las indirectas. Por hemólisis, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un paciente que está en un estado hemolítico, donde lo más común es por un estado de anemia o por un cuadro de aceleración de la eritropoyesis, ¿ya? Lo que vamos a observar es que los pacientes tienen una ictericia que es discreta, es decir, tienen un cuadro cercano a los 4 miligramos por decilitro. Anda amarillento por la vida, pero la verdad es que no tiene otras alteraciones que sean más notorias que la anemia misma o el trastorno de los reticulocitos, ¿ya? Pero si uno hace un frotis, uno rápidamente observa que hay una inmadurez o una pérdida de los eritrocitos. ¿Ya? Eso es como una de las cosas que uno encuentra. De hecho, cuando el paciente tenemos el gran traumatizado, el politraumatizado, uno le hace una bilirrubina y los politraumatizados están aquí, caben dentro de esta categoría de 4 miligramos por decilitro aprox, ¿ya? Como el paciente en general, si no perdió mucha sangre, va a recuperar el contenido sanguíneo dentro de los próximos días, en general al paciente basta con tratarlo con suero y con todo lo demás asociado a su traumatismo. Pero para la ictericia basta con suerito. Ahora, si el paciente perdió mucho volumen de sangre y este valor que está acá superó los 8 o 10 miligramos por decilitro, entonces el paciente hay que transfundirle sangre, ¿ya? Para que mejore su cuadro hemolítico. Después tenemos, esta es la más común, con la que ustedes más probablemente se van a topar, ¿ya? Después tenemos las enfermedades del recién nacido, las enfermedades hemolíticas del recién nacido, que era lo que yo les iba a contar ahora. Dentro de las enfermedades hemolíticas del recién nacido tenemos 3 enfermedades, o sea, 3 patologías o 3 síndromes, ¿ya? El más común con el que uno se topa es la incompatibilidad madre-feto ABO. Ustedes probablemente han escuchado más que yo todo lo que tiene que ver con la compatibilidad de los antígeno-anticuerpo del sistema ABO, ¿cierto? Donde si la madre era O, el hijo podría ser AB, etcétera, ¿cierto? Eso ustedes como que lo manejan. Bueno, pero a veces ocurre que hay incompatibilidades. Por ejemplo, la madre es A y el hijo es B, por ejemplo, ¿ya? Entonces significa que va a haber una compatibilidad inmunitaria contra el hijo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a generar? En general, durante
embarazo nada, no hay ninguna diferencia, nada que afecte en el fondo el desarrollo fetal ni el embarazo como tal en la mujer. Pero al momento de ocurrir el parto, producto del traspaso de condiciones sanguíneas entre el feto y la madre, va a haber un reconocimiento inmunológico. Y este reconocimiento inmunológico va a atacar a el sistema antígeno-anticuerpo del menor, ¿ya? Produciendo en el recién nacido, entonces, un cuadro anémico, ¿ya? Y el cuadro anémico que va a producirse por muerte inmunológica en el fondo de los eritrocitos va a llevar a que el pequeño tenga ictericia. ¿Cómo es esta ictericia? Esta es una ictericia bien conservada, fácil de controlar. Normalmente estamos hablando de 4 miligramos a 5 miligramos, no más que eso. Y ocurre dentro de las primeras horas de que el pequeño ha nacido, o sea, en el canal de parto mismo, de ahí en adelante empieza a contar el aumento de la ictericia. Entonces, a las 6 o 7 horas, el chiquitito ya está ictérico. Cualquier persona, incluso la misma madre, lo ve ictérico y por lo tanto hay que tratarlo, ¿ya? Después tenemos la siguiente patología, que es la más grave, que es la incompatibilidad por el factor RH negativo, ¿ya? Que muchas veces nos pasan esto como una patología inmunológica, pero en realidad está relacionada con este asunto, que es la ictericia, que es la hiperbilirrubinemia, ¿ya? ¿Cómo ocurre esto? Tenemos una madre que es RH negativo. Esta madre RH negativo, cuando es sometida a un primer insulto por un RH positivo, genera respuesta inmunológica potente, ¿ya? Generalmente, la primera exposición produce un aborto y además un microaborto, es decir, antes de las 12 primeras semanas de embarazo. Y por lo tanto, la madre no es consciente de que fue sometida a esta respuesta inmunológica, ¿ya? En algunos casos puede llegar a pasar a un parto prematuro o incluso hay partos nacidos vivos en donde la exposición final fue la que generó la respuesta inmunológica. Pero la mayoría de las mujeres RH negativos va a ocurrir por un aborto prematuro. Cualquiera de estas situaciones, el recién nacido normal pero con exposición inmunológica, el parto prematuro por respuesta inmunológica o el aborto por esta respuesta inmunológica, va a llevar a que la madre genere anticuerpos anti-RH, ¿ya? Por lo tanto, cuando vuelva a quedar ella embarazada, los anticuerpos anti-RH van a atacar a el RH del feto, produciendo muerte fetal. Pero si uno puede controlar esto con anticuerpos, o sea, en el fondo bloqueando estos con medicación, uno puede generar un desarrollo fetal cercano a la normalidad, o sea, un embarazo bien, de alto riesgo, pero bien, complejo, ¿ya? Completo. El punto está que si no es mantenida la respuesta anticuerpos, ¿ya? El menor va a ser atacado generalmente al final del tercer trimestre, el sistema inmunológico va a empezar a atacar de a poco al menor y por lo tanto dentro del vientre materno el pequeño va a tener ictericia, va a tener anemia, producto de la hemólisis inmunológica, va a tener hepato y esplanomegalia, van a ser con edema generalizado y con trastornos respiratorios producto de la dificultad en el desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, el pequeño va a nacer o de parto prematuro extremo o parto prematuro de pretérmino. Pueden ser algunos sanos, pero es difícil. Y eso va a generar que el pequeño apenas nace, o sea, nace y inmediatamente el niño está amarillo, está notoriamente amarillo, y los valores de hemoglobina que tiene este chiquitito, o sea, de bilirrubina que tiene este chiquitito, son altos, 10, 15, 20 miligramos. Y aquí sí ya viene con daño fisiológico. Desgraciadamente esto no se puede prevenir, ¿ya? Sí, en el fondo es importante que la mujer sea inyectada con anticuerpos para que pueda promover un embarazo lo más efectivo posible, ¿ya? Después, dentro de estos mismos, vamos a tener a los pequeños que nacen con enfermedades hereditarias, ¿ya? Que en el fondo nacen normales, no tienen ningún trastorno ni hepático ni hemolítico, pero tienen o portan un alelo para el síndrome de Gilbert o un alelo para el síndrome de Klinger-Najar, ¿ya? Estos síndromes, lo que ocurre es que hereditariamente presentan una deficiencia de la actividad de la UDP glucuronil transferasa, ¿ya? Tengo una pregunta aquí. Me dicen acá, profe, ¿también pasaba la ictericia en bebés por el recambio de hemoglobina fetal por hemoglobina adulta? Sí, por supuesto. Efectivamente, hay desconocimiento en el fondo del sistema inmunitario del menor,
lo cual genera hemólisis del recién nacido, incluso no necesariamente del recién nacido, sino que de los pacientes pediátricos. Si uno tiene que transferirle sangre a un paciente pediátrico, la probabilidad de hemólisis es súper alta. Entonces, la probabilidad de que les aparezca ictericia al paciente también es alta. Pero mientras más maduro esté el chiquitito, o sea, mientras más grande sea o más días tenga de nacido, más fácil va a soportar la ictericia, ¿ya? O sea, la ictericia más grave es cuando ellos tienen dentro del vientre. Esa es la más grave de todas, que es la RH. Después le sigue la del nacimiento, que es la ABO. Después le siguen estas, que es la que voy a hablar ahora. Pero esa que mencionas tú también, Joaquín, efectivamente puede producir hemólisis por transferencia de factores hemoglobínicos. ¿Ya? Sigo. Teníamos que era un síndrome hereditario, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba con estos pequeños? Que estos pequeños portan un alelo negativo, es decir, no funcional, de la UDP-glucoroniltransferasa. La UDP-glucoroniltransferasa era la que transformaba la bilirrubina indirecta, la transformaba a bilirrubina, a bilidirecta, ¿ya? Que era la que se excretaba. Por lo tanto, estos pacientes, como tienen un trastorno o deficiencia de la UDP, van a producir menos bilirrubina directa que el resto de la población. Y por lo tanto, para ellos va a ser más difícil deshacerse de la indirecta. Entonces, cuando el recién nacido nace con este síndrome, el chiquitito nace amarillento. Pero fíjense que a diferencia de los anteriores, no nace con un síndrome anémico, no nace con un síndrome hemolítico, porque él no tiene problemas de hemólisis. Su problema es que no es capaz de eliminar la bilirrubina indirecta de manera eficiente, pero igual la va a eliminar. Por lo tanto, estos pequeños cuando nacen, no nacen con la bilirrubina alta, nacen con la bilirrubina normal. Y dentro de las primeras 24 horas empieza a elevarse la bilirrubina, pero aproximadamente a los 3 días, que es cuando ocurre el alta, la bilirrubina decae, porque ya empezó a eliminarla de manera adecuada, ¿ya? Estas personas llegan adultas sin ningún problema. Es más, se sabe que entre el 8 al 10% de la población viable del mundo tiene síndrome de Gilbert, que es el más común, ¿ya? ¿Por qué el más común? Porque el síndrome de Gilbert se puede vivir con cambios alélicos. En el cambio, en el síndrome de Klinger-Najar, solo si es recesivo, el paciente va a sobrevivir, porque si es heterocigoto o es dominante, el paciente muere dentro de los primeros días de nacimiento, ¿ya? Entonces, hay menos probabilidad genómica de que haya pacientes vivos con Klinger-Najar, aunque igual los que llegan, como son recesivos, llegan adultos sin problema. El problema son sus hijos, ¿ya? En cambio, en la población con síndrome de Gilbert, como nos aceptan los heteros y los recesivos, los heterocigóticos y los recesivos, tenemos casi un 10% de la población que tiene esta situación con la UDP-glucoroniltransferasa. La mayoría de los pacientes no se dan ni cuenta que la tienen, ¿ya? Porque nadie anda haciendo esos exámenes genómicos para saber si uno tiene síndrome de Gilbert o no, ¿ya? ¿Cuándo uno puede notarlo? Cuando uno llega a la adolescencia, particularmente en hombres, cuando uno llega a la adolescencia y empieza el consumo de alcohol o de sustancias que producen daño hepático. Como el hígado funciona más lento que el resto de la población, el paciente no puede metabolizar de manera adecuada el alcohol y eso genera que rápidamente el paciente se ponga amarillento de un día para otro, ¿ya? O si el paciente está bajo estrés, le cambia la coloración de las escleras. En general, no presenta ninguna patología o ningún grado importante para el paciente y va a vivir de manera normal su vida, salvo que tenga insuficiencia hepática, porque ahí sí que su probabilidad de sobrevida es mucho más baja que el resto de la población, ¿ya? Y después tenemos, esas serán las patologías del recién nacido relacionadas a la bilirrubina. Después tenemos una que no es una patología, que en realidad es algo fisiológico, pero que hay que mencionárselos, y que es la ictericia neonatal transitoria, ¿ya? La ictericia neonatal transitoria es un cuadro que ocurre en el canal de parto, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que aproximadamente el 50% de los recién nacidos de término y el 80% de los recién nacidos de pretérmino, después de las primeras 24 horas de vida, va a montar un cuadro ictérico, ¿ya? Es súper común la ictericia neonatal transitoria, porque ustedes ven entre un 50 y un 80% de la población nacida, ¿ya? Aquí también están incluidos los Gilbert por si acaso, pero como, insisto, nadie les hace hereditaria, están dentro de la población. ¿Cómo es lo que se observa? El pequeño nace normal o nace de pretérmino, pero en general pauta sana, tiene un Apgar normal,
¿ya? Si uno le hace una bilirrubinemia del recién nacido, el paciente tiene valores menores a 2 miligramos por decilitro. No se ve amarillo. Lacta de manera adecuada, llora de manera adecuada, defeca de manera adecuada. Pero pasadas las primeras 24 horas, el paciente empieza a cambiar la coloración de la feca, de una feca amarilla brillante a una feca más bien cafezosa, ¿ya? Y además empieza a aumentar la coloración en la piel. Primero se le ponen las patitas amarillentas, después las piernitas, después el potito, y después va subiendo hacia arriba. Si llega más allá de las escleras del ojo, es grave, porque en el fondo estaba metiéndose en el tejido nervioso central, ¿ya? Las mamitas se dan cuenta aproximadamente de los 5 y los 7 miligramos, dicen, oiga, sabe que se me puso amarilla la guagua, ¿ya? Y los padres que son como más, que tapan mucho la guagua, o sea, que no la miran, que no están atentos, se dan cuenta recién entre los 10 y los 15. A los 15 miligramos el pequeño deja de lactar de manera adecuada, ¿ya? O sea, porque ya tiene un daño neurológico. Entonces, es por el motivo por el cual ocurre esta ictericia neonatal transitoria, genera que en los centros médicos nunca se debe dar de alta a un menor antes de los 3 días de recién nacido, a pesar de que en algunas partes se hace, pero eso no se recomienda por el riesgo de muerte neonatal, o sea, antenatal o postnatal, producto de estas hiperbilirrubinemia, ¿ya? Entonces, con 3 días está de más, porque en 3 días el chico alcanza a montar esta ictericia neonatal transitoria, ¿ya? ¿Por qué ocurre esta ictericia neonatal transitoria? Primero, porque el canal de parto como tal, el forceps, el estar en un parto muy largo, muy extendido, va a producir una destrucción acelerada de los glóbulos rojos del recién nacido, ¿ya? La fuerza, el movimiento, el trauma del nacimiento, ¿ya? Por otro lado, el hígado no madura hasta los primeros 6 meses de vida. Entonces, los niños nacen con una inmadurez hepática. Por lo tanto, la sobrecarga, esto que está aquí, de glóbulo de hemólisis, no la puede asociar el hígado, no tiene la fuerza suficiente para eliminarla. Es más, no solamente en este caso, el hígado del niño hasta los 6 meses no es capaz de metabolizar casi ninguna sustancia externa. Y es por eso que se supone que se debe dar lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses. Y si no puede ser lactancia materna, fórmula de reemplazo. Pero nada más, no se puede dar agüita de manzana, agüita cocida, agüita de anís, agüita de nada, porque el hígado no tiene la capacidad de soportar cualquiera de estos agentes externos. O sea, el agua viene con agentes. El anís es un agente, de hecho el anís es súper tóxico, los niños se mueren si uno les da anís a lo menos de los 4 meses, ¿ya? Se muere por trastornos cerebrales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ocurre este cuadro hemolítico por el parto, el hígado no puede, por inmadurez, no puede en el fondo eliminar la bilirrubina indirecta, ¿ya? Por otro lado, el hígado, como está inmaduro, el sistema intestinal también está inmaduro, las vellosidades todavía no crecen, todavía no logra absorber de manera adecuada. Por lo tanto, el traspaso entre la vía intestinal y la vía hepática es directo. Entonces, eso genera que haya un aumento en la reabsorción enterohepática, ¿ya? Y por lo tanto, si logró eliminar la bilirrubina el pequeño por la vía intestinal, lo más probable es que la reabsorba y la vuelva a meter a sistémico, ¿ya? Una condición súper importante, si ocurre antes de las 24 horas, entonces no se considera ictericia neonatal transitoria. Ya si es antes de las 24 horas, es por esto, o por incompatibilidad RH, o por incompatibilidad ABO, o por síndrome de Gilbert, ¿ya? Así que si antes de las 24 horas se considera una urgencia. Ahora, ¿qué condiciones aumentan la probabilidad de la hiperbilirrubinemia del recién nacido? El hecho de alimentar de pecho, yo sé que es súper importante la lactancia materna exclusiva, pero la primera alimentación, que es el calostro, va a generar en el recién nacido que se aperture la vía intestinal, que antes nunca había recibido alimentos. Por lo tanto, aunque uno no lo crea, eso produce daño, produce hemólisis, produce ruptura. Y eso puede aumentar el daño a nivel de la ictericia, ¿ya? No es grave, porque se supone que la mamá va a seguir alimentando. Lo malo sería que después de que empiece a alimentar de pecho, le quiten el pecho y le empiecen a dar mamadera. Ahí es donde ocurren más problemas, ¿ya? Cuando los pequeños pierden peso muy rápido, porque no se alimentan bien, el sexo masculino per se, ¿ya? El parto pretérmino, lo que les decía yo, casi un 80% de los pretérminos son ictéricos, ¿ya? La aparición de hematomas por el canal de parto o por el movimiento al momento de nacer, dentro de la cesárea también incluye, ¿ya? El hecho de que haya tenido un hermano con ictericia aumenta la probabilidad de ictericia. El síndrome de Down también lo aumenta, ¿ya?
Me pregunta aquí la señorita Carol, de los niños que nacen hoy en día, ¿cuál es la probabilidad de que presenten alguna de estas patologías? En el caso del RH negativo, baja porque es muy controlada. De hecho, a la mujer se la controla desde el día cero del embarazo, literalmente. En el caso del ABO es más común de lo que uno cree, pero se controla a nivel hospitalario. De hecho, por eso es tan importante que se haga serología al recién nacido, para inmediatamente decir, ok, aquí va a producirse una ictericia, una probabilidad de ictericia, ¿ya? Y en la última, la que te menciono yo, de la ictérica, de la fisiológica, súper común. De hecho, es más, hay un plan dentro de FONASA que uno puede contratar las camas de neo casi a costo cero si si el diagnóstico es de ictericia neonatal transitoria. De hecho, si no me equivoco, cuesta como el plan, que es el PAD, vale los 4 días 20 lucas, 20.000 pesos, porque el gobierno sabe que es súper común que aparezca la ictericia neonatal transitoria. Entonces, el MinSal lo reconoce como algo común, ¿ya? Y de hecho, no sé si ustedes van a trabajar en hospital, pero si van a trabajar en hospital y les toca trabajar en neo, van a ver, pero muchísimas, muchísimas ictericias transitorias, ¿ya? Sigo. ¿Qué otras cosas pueden exacerbar esta ictericia? Bueno, las mujeres con diabetes, la diabetes gestacional, el alargar el parto o el tratar de inducir el parto y el hecho de que la mamá tome vitaminas antenatales que no sean necesarias. De hecho, hasta hace unos 10 años atrás era súper común que a todas las mamás se les dieran multivitamínicos para, no sé por qué, pero supuestamente porque la mamá tenía un mayor desgaste de vitaminas. Pero eso aumentaba la probabilidad de ictericia del recién nacido. Entonces, en la actualidad, las vitaminas para el embarazo no están permitidas, no son de libre venta. Solo en el caso de que ginecológicamente la mujer las necesite, ahí sí se les da vitaminas, pero si no, no se administra, ¿ya? Producto de la probabilidad de ictericia. ¿Cómo solucionamos el problema de la ictericia ahora? Ya, tenemos el pequeño con... No puedo aceptar al compañero. Tenemos al pequeño con ictericia. ¿Qué hacemos con él? Lo que se hace es que se lo pone en lo que nosotros conocemos en clínica. Hoy no tengo foto. Tenemos en clínica, se conoce como camita radiante o cuna radiante, ¿ya? Que no es nada más ni menos que una cuna de la neonatología que se adapta para tener una luz UV, ¿ya? Y la cuna está completamente embebida en esta luz UV. Entonces, el pequeño se mete en la luz en esta cuna, ya que es una cuna que tiene temperatura controlada, ambiente controlado y luz controlada. Se le tapan los ojos al pequeño, se les pone una mascarita, digamos, porque la retina aún no madura y la luz UV produce trastornos genómicos, ya cambios en el ADN. Entonces, como hay inmadurez retiniana, la idea es no forzar al pequeño y también se le pone el pañalito porque esa zona también es susceptible de daño por la luz UV, ¿ya? Pero la demás parte del cuerpo del pequeño no está expuesta. Entonces el pequeño se lo pone en esta cama UV y cada 15 minutos a 20 minutos viene alguien y lo cambia de posición, de manera que la luz UV le llegue a los brazos, a los hombros, al potito, a la cabeza, a la guatita, etcétera, ¿ya? Y el pequeño está 3 días así, y una vez al día o 2 veces al día se les toman los niveles de bilirrubina. ¿Qué es lo que ocurre? Que la luz UV, debido a su capacidad de producir cambios en la materia, particularmente de óxido de reducción, genera que la bilirrubina se convierta en fotobilirrubina y en lumirrubina, ¿ya? Estos son productos de oxidación, de oxidorreducción, ¿ya? La fotobilirrubina, que se produce por la luz UV, se elimina de manera común por el intestino, ¿ya? No, sin problemas, no necesita pasar por el hígado, no necesita que el hígado esté maduro, pasa igual. La bilirrubina, en cambio, que tenía el paciente, requiere de la conjugación, o sea, requiere la funcionalidad hepática. Y la lumirrubina, que también se forma, tampoco requiere la funcionalidad hepática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Que los pacientes empiezan a excretar una orina, de hecho el pañal queda de un amarillo fosforescente, ¿ya? Y este amarillo fosforescente ocurre por la luz UV. Y por otro lado, las fecas del menor son también lo que se nos conoce como amarillo oro. Y eso es un buen indicador. El amarillo oro y una orina muy fuerte en los recién nacidos es un indicador de que está eliminando la bilirrubina, ¿ya? Tengo pregunta acá. Profe, no, preguntamos abajo. La exposición a esta luz UV no genera otro daño al bebé. El único daño que se ha visto que se puede generar es el daño retiniano. Y es por eso que se les pone estos lentecitos, ¿ya?
Ahora, bajo ningún punto de vista se puede dejar al bebé sin lentes, porque ahí sí que se puede producir daño en el desarrollo de la retina. Ellos no desarrollan su retina hasta como los 4 años de vida, por lo tanto el daño no es de un día para otro, sino que se va a ver muchos años después. Pero en la clínica les ponen los lentecitos y aparentemente el riesgo-beneficio es muy bueno hacia el beneficio. No, aparentemente no habrían otros daños. Sí hay otro daño que no es de la luz UV, que es el abandono del menor en la camita y por lo tanto pierde alimentación, pierde lactancia materna, pierde apego y otras cosas, ¿ya? Pero no la luz UV como tal, no. Ya. ¿Qué pasa si mi pequeño tiene la bilirrubina tan alta, pero tan alta, que no me basta con la luz UV? De hecho, la luz UV, con 3 días de luz UV yo puedo controlar hasta 15 miligramos aproximadamente por decilitro. Si los pacientes tienen más de estos 15 miligramos, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que la cantidad de bilirrubina que tienes tan alta que va a empezar a pasar al cerebro y va a empezar a producir daño cerebral. Entonces, yo tengo que hacer lo que se conoce como exsanguinotransfusión, que probablemente ustedes lo conocen mejor que yo. Pero en el fondo es utilizar las venas umbilicales para poder hacer un recambio y una limpieza de la sangre del bebé, ¿ya? Y dentro de esto, remuevo los anticuerpos que, por ejemplo, habían ocurrido por RH negativo, ya que la madre había transferido anticuerpos. Corrijo la anemia, producto de la incompatibilidad, ¿cierto? Y sustraigo la bilirrubina, ¿ya? Al hacer la exsanguinotransfusión, esto es rápido, o sea, al cabo de pocas horas, yo ya voy a tener una limpieza de la sangre del menor y por lo tanto voy a evitar que llegue a valores sobre 20, ¿ya? Que eso es lo que yo no quiero que llegue. De hecho, se sabe que valores sobre 25 abiertamente producen enfermedades de desarrollo neurológicas, ¿ya? Entonces, siempre hay que mantener los valores bajo 15 para que, por riesgo, porque de un día para otro los chicos duplican valores. Entonces, puede estar en la mañana con 15 y en la tarde ya haber pasado los 20. Por lo tanto, en los peores casos, los casos más graves, se llega a la exsanguinotransfusión, ¿ya? ¿Cómo se llama el hecho de que la bilirrubina llegue al cerebro? Si la bilirrubina llega al cerebro y produce daño, esto se conoce como kernictero, que también usted lo puede encontrar con la letra K en los libros, ¿ya? Con K o con Q, se escribe igual. ¿Qué es el kernictero? El kernictero es la bilirrubina en el sistema nervioso central. Es más común en prematuros, pero no por eso en los recién nacidos de término no va a ocurrir, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esto? La bilirrubina desacopla, como se une a las membranas, a todas las membranas, a todo lo que es membranoso, a todo lo que es lipídico, desacopla la fosforilación oxidativa a las mitocondrias y eso hace que decaigan los niveles de ATP. Y si nosotros sin ATP no hay vida, ¿cierto? Eso ustedes lo comprenden. ATP, no ATP, ATP. Por otro lado, perturba todas las membranas, todos los sistemas membranosos. Dentro de los sistemas membranosos más importantes que nosotros tenemos son la vaina de mielina, que permite la transducción de señales nerviosas. Si nosotros destruimos la vaina de mielina, la transducción de la señal nerviosa va a ser muy lenta y por lo tanto no va a poder funcionar de manera excitatoria el medio, ¿ya? Por lo tanto, bloquea la neurotransmisión. También intervienen las fosforilaciones de todas las proteínas del organismo, siendo las más importantes las relacionadas con la neurotransmisión. Y inhibe completamente el metabolismo neurotransmisor. ¿Cómo uno detecta el kernictero? Que además de los cambios en la coloración de la piel y que el bebé ahora ya está verde, ya amarillo es poco, uno observa que el pequeño tiene somnolencia, que no se alimenta o no es capaz de pegarse al pecho, ¿ya? Aparecen vómitos que son explosivos, pero muy explosivos, o sea, muy notorios de kernictero. Aparecen los arqueos espasmódicos por trastorno neurológico, que son conocidos como opistótonos, que es como que el chico arquea la espalda en el fondo y deja laxos los brazos hacia los lados, ¿ya? Aparecen los cuadros convulsivos y finalmente la muerte. Ustedes ven ahí una biopsia de un cerebro que está, pero amarilla, amarilla. Están los núcleos de la base absolutamente amarillos, ¿ya? Si uno logra rescatar con la exsanguinotransfusión al menor que está en esta condición, el pequeño va a quedar con retraso mental o parálisis cerebral, con trastornos musculares, puede quedar con sordera y normalmente quedan con parálisis de la mirada. En Chile es poco común que lleguemos al kernictero. ¿Por qué? Primero porque a todo recién nacido se le analiza la coloración inmediatamente. Después a las 24 horas, después a las 48 horas, después a las 36. Si el ojo clínico sospecha de una hiperbilirrubinemia, se le hace el análisis de bilirrubina directa, indirecta y total. Si a los 3 días del alta el pequeño todavía tiene algún poco de amarillito, se lo manda a la casa con precaución. En el fondo la madre tiene que consultar al día 5,
¿ya? Además, en Chile, a todo recién nacido se le debe hacer la diada, es decir, al día 10 ya tiene que haber sido atendido por un obstetra, un neonatólogo, que lo revise, que lo vea, que vea que en el fondo el cambio de la coloración no fue tan brusco, ¿ya? Otra cosa súper importante, los niños recién nacidos en el mundo en general no deben ser cubiertos totalmente. Existe una tradición muy antigua que hacía que los pequeños recién nacidos los envolvían a los pobres, casi como parecieran una horiguita, le tapaban la cabecita, le ponían gorritos, le ponían manitos, le ponían zapatitos. Eso le hace pésimo al recién nacido, ¿ya? ¿Por qué? Porque la luz UV, que el sol también tiene luz UV, genera que haya una menor probabilidad de hiperbilirrubinemia. Por lo tanto, en la mayoría de los hospitales se prohíbe el poner las cortinas en las piezas de los recién nacidos, ¿ya? O sea, las piezas ginecológicas no hay que cerrar las cortinas, de manera que entre el sol directo de la luz y por lo tanto el pequeño tenga acceso a la luz directa. La idea no es quemarlo con el sol por si acaso, no es que uno lo vaya a poner a todo el sol a las 12 del día, pero sí que el pequeño esté destapado, ¿cierto? Sin que pase frío y que tenga acceso a la luz solar. La luz solar es la solución para la hiperbilirrubinemia, ¿ya? Pero a veces pasa que los papás aún así son porfiados o viven en zonas rurales y no pueden llevar a los pequeños entre los primeros 5 a 10 días y el pequeño llega ya con convulsiones a urgencia, ¿ya? Bueno, eso, los adultos también sufren de eso por si acaso, pero es menos común porque el adulto consulta más rápido que en el niño, en el menor. Consultas, chicos. Ya, chicos. Entonces, en el contexto de, ya hablamos de la agudez, vamos a hablar ahora de la cronicidad. Y existen muchas enfermedades que producen trastornos crónicos hepáticos, pero las más comunes son las hepatitis metabólicas, que son conocidas como hígado graso alcohólico o hígado graso no alcohólico, ¿ya? Dentro de esto nos encontramos también con la hepatitis alcohólica. Si la enfermedad es aguda, cae dentro de la categoría que habíamos estado viendo durante las otras clases. Pero si esto se preserva en el tiempo, es decir, cronifica, lo vamos a encauzar dentro de las hepatopatías crónicas, ¿ya? Entonces, lo más común son las enfermedades metabólicas y las enfermedades alcohólicas, ¿ya? Como la enfermedad alcohólica es la más común a su vez dentro de Chile, nos vamos a enfocar en ella, pero eso no significa que lo que ustedes vean en esta clase, los trastornos, no sean traspasados como información también a las enfermedades metabólicas, ¿ya? Entonces, veamos un poco lo que es el alcoholismo, ¿ya? Como enfermedad hepática, por si acaso. Primero tenemos que tener en consideración de que nosotros tenemos un porcentaje de ingesta que es tolerable por nuestro hígado, ¿ya? En el caso del varón, toleran aproximadamente entre 60 y 80 gramos por día de alcohol, ¿ya? Y en el caso de las mujeres, nosotros toleramos en primera dosis aproximadamente la mitad, entre 30 y 40 gramos, ¿ya? Una cosa súper importante es que yo aquí cuando hablo de tolerancia, hago de tolerancia al principio, cuando uno recién empieza a consumir alcohol en su vida. ¿Por qué? Porque resulta que el organismo se acostumbra, ¿ya? O sea, se hace tolerante nuevamente a nuevas dosis. Eso quiere decir que si alguna persona alguna vez tomó solo media lata de cerveza y ya no podía tomar más, y pasa 5 o 6 años todos los días o cada una vez a la semana tomando cerveza, va a llegar un momento donde se puede tomar las 6 latas de un six-pack y no le va a pasar nada, ¿ya? Y eso es porque el organismo se acostumbra a este daño, ¿ya? Pero se supone que lo que tolera el organismo de manera natural, fisiológica, es hasta estos valores que les muestro yo. Entonces ahora la pregunta es, bueno, pero ¿cómo yo sé cuántos gramos consumo? Porque esto está en gramos y yo lo consumo en ml, ¿cierto? Bueno, los gramos de etanol uno los puede sacar a través de los grados de alcohol. Por ejemplo, la fórmula clásica de gramos a grados es que los gramos de etanol son igual al grado alcohólico, ¿ya? Por ejemplo, hay vinos que tienen un grado alcohólico de 12, ¿ya? Por los ml que yo me consumí, por ejemplo, me tomé una copa de 200 ml, ¿ya? Por 0.8, que es el valor de conversión, ¿ya? Entonces, si uno lo aplica a una calculadora normal, que es lo que yo estoy haciendo ahora, voy a multiplicar 12 por los 200, que es el vasito, y esto a su vez por 0.8, que es la conversión, y el valor me da 1,920. A su vez, eso lo tengo que dividir por la porción estimada diaria, y la porción estimada diaria son de 100 ml. Entonces dice que una copa de 200 cc de vino de un gradaje de 12 son aproximadamente 19,2, o sea, 20 gramos de alcohol.
Eso significa que un varón podría tolerar hasta 4 copas de alcohol de manera única, no es que todos los días ni a cada rato, hasta 4 copas de alcohol y estaría dentro de los límites que el hígado tolera. En el caso de la mujer, hasta 2 copas de alcohol. Ojo que son copas chicas, estoy hablando de 200 cc, la tacita de café, ¿ya? No estoy hablando de los tazones ni de los copones, ¿ya? Para que uno se haga una idea aproximadamente, un vino de bajo gradación, ¿ya? Un vaso de 100 ml, que es el vaso donde solo se sirve el fondo del vino, tiene aproximadamente 10 gramos, ¿ya? Una cerveza de 200 cc tiene aproximadamente 10 gramos también. Recordar que la cerveza en nuestro país viene en latas de 333. Por lo tanto, en estricto rigor, aquí lo que nosotros tenemos es 15 o 16 gramos por lata de cerveza, ¿ya? Entonces, una mujer toleraría 2 latas de cerveza, un varón 4 aproximadamente, ¿ya? Y aquí hay otros tipos de alcoholes que da lo mismo, pero aquí están incluidos los combinados, ¿ya? Donde en el fondo son 50 ml del licor, por ejemplo, pisco, eso es la base del vaso, cuando uno sirve el alcohol en el vaso, es la base que no sobrepase el milímetro en el fondo, sumado a lo que uno le pone, Coca-Cola, jugo de naranja, no sé, cualquier cosa, y eso aporta aproximadamente 20 gramos de alcohol. Ahora, si uno sirve harto alcohol, o sea, 2 dedos, por ejemplo, ahí ya estamos hablando de 80 o más gramos de alcohol, ¿ya? Y hay algunos que son bien generosos, como el tequila o el vermut o el vodka, donde si uno se toma una botella completa ya se está tomando 2 o 3 veces lo que uno tolera, ¿ya? ¿Por qué mostrarles esto? Porque es importante entender cuánto es lo que uno puede, en el fondo, entregarle a nuestro organismo antes de que empiece a ocurrir el daño, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que uno toma el alcohol, el etanol, ¿ya? Independiente del origen que este tenga, alcohol es alcohol igual. No existe el alcohol bueno y el alcohol malo. No existen whiskies buenos y whiskies malos, como yo he escuchado alguna vez. A nivel de alcohol sigue siendo el mismo, ¿ya? Lo que cambia son las especies con las cuales se adicionan o cómo se trabaja este tipo de alcohol, pero el daño a nivel del hígado para él es el mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que el etanol que uno consume es tomado por la alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que ustedes ven aquí como ADH. La alcohol deshidrogenasa transfiere los electrones hacia el NADH y convierte el alcohol en acetaldehído. Nosotros tenemos alcohol deshidrogenasa en nuestro intestino, en nuestro hígado, en nuestros pulmones y en muchos otros lugares, ¿ya? Pero es más común en el intestino y en el hígado, ¿ya? Lo que hace el alcohol deshidrogenasa entonces es convertir el alcohol para que no llegue tan concentrado en nuestra sangre y lo convierte en acetaldehído. El acetaldehído es una sustancia extremadamente hepatotóxica. Por lo tanto, una vez que llega al hígado, el acetaldehído es tomado por la aldehído deshidrogenasa, que es la que ustedes ven ahí, ALDH, y nuevamente transforma un electrón a NADH. O sea, es energético. De hecho, el alcohol es muy energético. El alcohol engorda, ¿ya? Para que ustedes sepan. Y el aldehído deshidrogenasa convierte el acetaldehído en acetato y el acetato no es tóxico y se puede eliminar de manera óptima, ¿ya? Se sabe que la mayor cantidad de degradación en primera instancia es la del alcohol deshidrogenasa a nivel de la mucosa gástrica y el intestino. Y también se sabe que las mujeres producimos menor cantidad de alcohol deshidrogenasa. Y ese es el motivo por el cual las mujeres debemos beber menos cantidad que los varones para no producir daño hepático, ¿ya? Ahora, nuevamente, las enzimas toleran y el organismo tolera, así que con el tiempo las mujeres pueden vivir incluso más que el hombre y no va a tener efectos clínicos notorios, pero eso no significa que no tenga efectos a nivel hepático, ¿ya? Porque producimos menor expresión. Otra cosa importante es que hay estudios donde se ha visto que si una persona consume 160 gramos día aprox por un periodo menor a 5 años, en general no va a aparecer hepatitis alcohólica. Este 160 gramos día no significa que todos los días se estuvo tomando, sino que muchos días del mes, o sea, un buen porcentaje está consumiendo. Por ejemplo, no sé si los que beben alcohol han tenido días de alta consumo, por ejemplo, empezaron a beber el jueves, el viernes y el sábado, ¿ya? Esos son 3 días de una semana de 7, eso es harto, ¿ya? Entonces, a eso se refiere como por un periodo determinado, ¿ya? Bueno, se ha visto que ese tipo de consumo, ese nivel de consumo no debería producir hepatitis alcohólica. Pero también se sabe que de un universo de pacientes, el 50% de ellos, o sea que de 50 pacientes, 25 de ellos, la mitad, que consume con alta ingesta por más de 20 años, es decir, que ustedes empezaron a beber a los 20, a los 38 va a empezar a aparecer la cirrosis, ¿ya? El daño hepático. Eso no significa que antes no hubo daño, sino que ahora ya apareció de manera frontal y por lo tanto es diagnosticable, ¿ya?
Existen personas que son más susceptibles al alcohol que otras, o sea que se les produce más daño más rápido y que incluso se alcoholizan más rápido, ¿ya? Eso es una cosa. Y lo otro es que hay bebedores que son exagerados, ¿ya? Que no tienen ningún daño, o sea que pueden llegar a los 50 y 60 años y recién ahí empieza a aparecer el cuadro cirrótico. Y hay otros bebedores exagerados también, que si bien clínicamente no se ven enfermos, pacientes de 30 a 40 años, cuando mueren por daño hepático, uno le hace la autopsia y presentan un cuadro cirrótico muy avanzado. ¿Por qué es que clínicamente no se ven o no se observan de manera dañina o no se observa el alcoholismo en el fondo? Ocurre por lo que les mencionaba yo en la primera clase, hay mecanismos compensatorios. El hígado tiene una alta capacidad de compensar el daño. Por lo tanto, no es que ustedes no le hicieron el daño cuando bebieron alcohol o cuando yo bebí alcohol, sino que en realidad ese daño fue escondido y fue compensado por el tejido hepático, ¿ya? Y lo otro que les mencionaba yo es que no importa el tipo de bebida, solo la cantidad. Ya no hay alcoholes buenos ni alcoholes malos. La hepatitis alcohólica, que es la que nos va a llevar a la fibrosis y a la cirrosis, que es lo que se refiere a esta clase, es un proceso fibrótico. El proceso fibrótico es el proceso por el cual cicatrizan nuestros tejidos, ¿ya? Entonces es un proceso de cicatrización que va a progresar en el tiempo. Y este proceso de cicatrización va a producir una alteración anatómica. No sé si ustedes tienen cicatrices en su piel, en su cuerpo, pero sabrán de fijar que cuando uno genera una cicatriz, el tejido se encoge, ¿cierto? Se vuelve más duro, menos laxo, es más proclive a las heridas también, ¿ya? Ese tipo de cambio es una alteración anatómica, pero de la piel. Estas mismas cicatrices nosotros las podemos tener en el hígado mediante el fenómeno de fibrosis y va a producir entonces la alteración anatómica, generando nódulos dentro del hígado, lo que nosotros vamos a conocer como fibrosis nodular. Además, la respuesta frente a la noxa, que en este caso sería el alcohol, pero recuerden que pueden ser otras noxas, va a ser la necrosis, que es decir, la muerte del hepatocito y la inflamación sostenida en el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a observar con el paciente que consume? Que del 100% de nuestros pacientes que consumen más de 60 gramos por aproximadamente más de 15 años, o sea, de los 18 años a los 33, vamos a tener que solo el 8% de ellos, imaginándose ustedes como un grupo curso y que todos bebieran, yo sé que todos no beben, vamos a encontrar que del grupo curso solo el 8% va a estar normal cuando llegue o traspase la barrera de los 30 años. Un 9% va a tener algún tipo de trastorno hepático menor, ¿ya? No notorio, no importante. El 60% del curso, imaginándolo ustedes como una unidad, va a tener algún grado de hígado graso y enfermedad hepática. Recuerden que el hígado compensa, por lo tanto no van a saber que tienen hígado graso, ¿ya? Salvo que haya un hallazgo o ustedes se hagan exámenes de laboratorio, ¿ya? Y en este caso, además, exámenes de imágenes. Un 5% de esta población va a tener un cuadro cirrótico, es decir, va a tener un daño permanente crónico que va a llevar a la muerte, ¿ya? Y de, de esta población en el fondo de pacientes cirróticos, nos vamos a encontrar que de ellos un porcentaje va a tener, además de la cirrosis, el hígado graso, con o sin cirrosis en el fondo, ¿ya? Este que está acá abajo corresponde a una mezcla, una mixtura entre todos los demás. O sea, pueden ser pacientes que tengan cirrosis y hepatitis, hígado graso y hepatitis, algunos cuadros hepáticos y hepatitis. No, lo normal no, porque lo normal no cae en esta familia. Y si uno suma ahí, ya nos da el 100%. ¿Ya? ¿Cómo ocurre el daño permanente? ¿Cómo llegamos a este cuadro que está aquí, al rosadito? ¿Ya? Aunque, ojo, que estos que están aquí abajo, que son los mezclados, también van a terminar llegando al rosadito si siguen bebiendo. ¿Por qué ocurre esto? Cuando uno consume etanol y produce estos NADH que les mencionaba yo, y a su vez produce el acetaldehído, va a generar un cambio en el potencial de oxidorreducción de nuestro hígado, ¿ya? Eso va a llevar a que el cambio en el potencial de oxidorreducción y el aumento del NADH genere un cambio, una disrupción del NADH obtenido por el ciclo del ácido cítrico, por el ciclo de Krebs, ya que estamos obteniendo energía por otra vía, ¿ya? La disminución o la desaceleración del ciclo de Krebs va a llevar a su vez a una disminución en la síntesis proteica y también una disminución de la síntesis de lípidos, ya dentro de ellos lípidos esenciales importantes para el desarrollo, ¿ya? El hecho de que tengamos una disminución en la síntesis proteica
va a llevar a que tengamos un mayor consumo de la glicólisis como agente energético, ¿ya? Lo cual va a generar un aumento de la acidosis láctica, producto de la disminución de las proteínas, de la degradación de las proteínas y del uso de variantes hidrocarbonadas, ¿ya? Lo cual va a generar que en caso de que el paciente no consuma hidratos de carbono de manera adecuada, va a llevar a un desgaste de los lípidos, ya un aumento de la beta oxidación. Y el aumento de la beta oxidación va a generar un aumento de los cuerpos cetónicos. Por otro lado, este cambio, este aumento de acetaldehído, va a generar que se aumenten los niveles de la actividad de una enzima que es la xantinoxidasa. La xantinoxidasa es la enzima encargada de producir la adenina y la adenosina, que son el precursor del ATP, ¿ya? Entonces, por ende, vamos a producir energía por esta otra vía, ¿ya? Y el problema está que el aumento de la actividad de la xantinoxidasa produce mucho daño oxidativo en las membranas, ya produce disrupción de membrana, produce un desplegamiento de la estructura tridimensional de las proteínas y también del mecanismo del DNA, ¿ya? Y el aumento de la xantinoxidasa va a hacer que las purinas, para poder tener adenosina y adenina, va a hacer que las purinas se degraden más rápido y eso va a generar que haya menor componente nucleosídico para armar nuestras cadenas de DNA, ¿ya? Entonces, todo eso que ustedes ven acá, si uno lo mantiene en el tiempo, va a generar un estado tóxico, que es conocido como endotoxemia. La endotoxemia, a su vez, va a activar a los macrófagos residentes del hígado como una señal de alarma. Los macrófagos residentes del hígado, debido a esta señal de alarma, van a activar la vía linfocítica y de las citoquinas, ¿ya? Generando un aumento en la liberación de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 6 y el TNF-alfa y la interleuquina 1 beta, ¿ya? Pero además van a liberar factores transformantes, ¿ya? Factores transformantes de plaquetas, factores growth factor, factores de crecimiento de tipo transformante, ¿ya? Y otros que van a generar la activación de un montón de células inflamatorias, perpetuando la enfermedad inflamatoria, pero además dañando aún más el tejido hepático y el hepatocito, ¿ya? Y por lo tanto el hepatocito va a estar en un estado donde va a tener que estar generando la respuesta metabólica clásica, fisiológica, más respondiendo a esta noxa mediada por los aumentos de acetaldehído y de respuesta inmunitaria. Si uno ve un tejido hepático después de haberla sometido a grandes consumos de alcohol, una de las cosas que va a observar es que estos cambios que les mencionaba yo, que son cambios metabólicos y cambios inflamatorios, va a generar una modificación de la biopsia del hígado que ustedes conocían, que yo se las mostré al principio de la clase anterior. Si ustedes se acordaban, nosotros teníamos una vena central gordita, redondita, y los rayitos de bicicleta que eran los sinusoides. Bueno, ustedes tenían ahí al frente una esteatosis hepática por daño alcohólico. Y lo que uno observa primero es que hay disrupción de la vena central, ya hay ruptura de la vena central. Hay pérdida de la arquitectura hepática, ya no están los acinos. Y hay acúmulo de gotas grasas. El acúmulo de las gotas grasas se da por esta incapacidad que tiene el hígado ahora de mantener el metabolismo funcionante, ¿ya? Y por lo tanto va a tender a utilizar los lípidos como una alternativa para generar la energía que necesita, ¿ya? Esto que ustedes ven acá es lo que se conoce como esteatosis. Si las pelotitas fueran más chiquititas, como esas que están ahí, si fueran solo pelotitas chiquititas, le diríamos microesteatosis. Pero estas son grandes, son muy notorias, de hecho son casi del porte de una vena. Entonces en estos casos le llamamos macroesteatosis. Si uno, desgraciadamente aquí no se ve muy bien, pero si uno se quisiera fijar, uno ve que está el núcleo del hepatocito, por ejemplo, ahí se ve el núcleo, y está todo lo demás como una guatita de grasa, ¿ya? Y eso es muy dañino para el hígado, porque en el fondo él no puede suplir las funciones metabólicas que el organismo le está pidiendo. Otras funciones metabólicas clásicas, qué sé yo, producción de albúmina, producción de factores de coagulación, ciclo del ácido úrico, producción de las purinas, de las adenosinas, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, está ocupado tratando de mantener el estatus metabólico vía ácidos grasos, ¿ya? Otra cosa importante, la mayoría de estas grasas se acumulan en la zona 3 del acino. Yo les había mencionado que había zonas 1, 2 y 3, donde la 1 era la que tenía la mayor actividad respiratoria. Pero la 3 es la más dejadita, porque es la que tiene menos nutrientes y menos oxigenación. Por lo tanto, además, la zona 3 es la más difícil después de liberar o eliminar estas componentes microvesiculares o macrovesiculares de grasa, ¿ya? Una estatosis como la que ustedes ven ahí al frente, que claramente se ve que está afectado el hígado,
son asintomáticos, o sea, los pacientes no saben que tienen macroesteatosis. Y generalmente este hígado graso se pesquisa por un aumento de la gamma-glutamiltransaminasa, ya, la gamma-GT, por una macrocitosis, por los triglicéridos elevados, que ese sí es como el indicador temprano. Si un paciente tiene triglicéridos elevados y muy elevados, coincidiendo que lo normal es entre 120 y 150, y estos pacientes tienen 500, 700, 1000 de repente, uno dice, ah, no, aquí estamos hablando probablemente de un hígado graso. Y después esto se acompaña con una ecotomografía abdominal y llega el diagnóstico, ¿ya? Otra cosa importante es que junto con estas acumulaciones de grasa, el hígado, o sea, los hepatocitos, para poder sobrellevar el daño hepático, van a cambiar su forma y se van a balonizar. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado unos balonizantes en la clase anterior? Se ponen redonditos, se ponen gorditos, ¿ya? Pero además de eso, aumentan las mitocondrias y se vuelven megamitocondrias, ¿ya? Es decir, crecen mucho, mucho, mucho las mitocondrias. ¿Por qué? Porque las mitocondrias ahora, si antes ustedes necesitaban 10 chiquititas para hacer la función fisiológica, ahora necesitan 40 grandes, porque tienen que hacer la función fisiológica del paciente, más trabajar con el asunto del metabolismo de los ácidos grasos, y además seguir luchando con el acetaldehído porque el paciente sigue consumiendo alcohol, ¿ya? ¿Cómo se va a observar un paciente que ya tiene una hepatitis alcohólica, así como ustedes ven ahí al frente? O sea, que además del hígado graso, tiene las megamitocondrias, tiene necrosis hepática y tiene cuerpos balonizantes. El paciente puede estar ictérico, pero no necesariamente va a tener la bilirrubina elevadísima, ¿ya? O sea, puede tener un valor de 2 miligramos y claro que está ictérico, pero no necesariamente va a llegar a un diagnóstico. Lo que sí es que el paciente va a tener dolor abdominal cuando consume componentes grasos o cosas que modifican la dieta de manera habitual. O sea, el paciente consume mucho alcohol e inmediatamente empiezan los dolores. Consume paracetamol, empiezan los dolores. Consume papas fritas y empiezan los dolores en el hipocondrio. Eso es un indicador de que hay daño hepático, ¿ya? Estas fotos son de hepatitis alcohólicas, pero les mencionaba yo que también son válidas para las hepatitis metabólicas o hepatitis autoinmunes, etcétera, ¿ya? Para que ustedes me entiendan de que yo elegí este ejemplo. Si uno permite que el paciente siga avanzando en el daño, o sea, siga consumiendo alcohol o siga teniendo una dieta alta en grasa, que por cierto, las dietas cetónicas también son dañinas para el hígado, por si acaso. Pocos hablan de ello, pero sí son dañinas para el hígado. Si uno sigue prolongando en el tiempo este daño, lo que va a ocurrir es lo que ustedes ven en las siguientes fotos, donde además de la célula grasa, además de la pérdida de la arquitectura hepática, además de la pérdida de la vena, del colapso de la vena central, van a empezar a aparecer infiltrados inflamatorios como en cadena, como si estuvieran en el fondo tratando de llenar el tejido para limpiarlo, ¿ya? Ellos limpian el tejido y lo limpian de manera tan adecuada que finalmente va a haber mortalidad de la célula hepática, va a haber una muerte del hepatocito, ¿ya? Y aquí lo que ustedes tienen es una hepatitis alcohólica severa. Aquí el paciente sí está febril, el paciente sí está amarillo, el paciente tiene trastornos nerviosos y el paciente tiene trastornos vasculares. O sea, se nota que tiene hepatitis, ¿ya? Finalmente, si esto se mantiene en el tiempo y no es tratado, va a llegar a un punto que se llama, que es el punto de no retorno, en donde el paciente tiene cirrosis, ¿ya? La cirrosis hepática es la aparición de estas fibrillas que ven ustedes al frente. Estos son todos biopsias de un paciente alcohólico, solo que aumenta el daño en el cual ha tenido el paciente. Como aparecen estas fibras son colágeno, que son parte de la fibrosis, literalmente. O sea, son las cicatrices que les mencionaba yo al principio. Estas cicatrices se van a quedar porque no hay nadie que las disuelva, pero el tejido hepático que estaba abajo va a desaparecer producto del infiltrado inflamatorio que va a limpiar el tejido dañado. Y por lo tanto va a haber muerte masiva de hepatocitos y eso va a generar que el sistema ya no pueda compensar las funciones fisiológicas. Aquí por fin ya no puede compensar. Y por lo tanto aquí el paciente abiertamente está con la sintomatología cirrótica y probablemente ya se ha hospitalizado más de alguna vez, ¿ya? Ahora, importante mencionar, esto que ustedes ven acá, que es de este paso, que este es el paso 3 al paso 4, es mucho más rápido en los pacientes alcohólicos. De hecho, los pacientes se pueden mantener en el paso 3 20 o 30 años, pero cuando se desestabiliza, del 3 al 4 pueden pasar un día, 2 días, un mes máximo, ¿ya? Sin embargo, los pacientes que tienen hígado graso no alcohólico, o sea, que también pueden llegar a cirrosis, no necesariamente van a llegar al paso 4. Generalmente se quedan entre el paso 2 y 3, ¿ya? O sea, de microesteatosis a macroesteatosis, que es lo que ustedes ven acá.
un hígado graso no alcohólico, o sea, es decir que el origen no fue el alcoholismo, nosotros lo vamos a llamar como NAFLD, que es Non-Alcoholic Liver Fatty Disease. Enfermedad hepática no alcohólica, ¿ya? Es un daño grave, es un daño que también va a llevar a la muerte del paciente, pero se va a mantener más tiempo entre el estadio 2 o 3. También, al igual que el estadio 2 anterior, el paciente no va a saber que tiene hígado graso no alcohólico, pero sí va a tener otras patologías, obesidad, diabetes o resistencia a la insulina y trastornos cardiovasculares, que son los indicadores al final de un hígado graso no alcohólico, ¿ya? Entonces, si el paciente es diabético y el paciente además es hipertenso y además tiene problemas de control, lo más probable es que lo que esté teniendo sea un hígado graso no alcohólico. En general, el diagnóstico también acá es por hallazgo, al menos que el paciente tenga los triglicéridos por el cielo, por las nubes, porque ahí también va a ser un indicador directo de hígado graso no alcohólico. También en este caso el paciente logra controlar y compensar las funciones fisiológicas y por lo tanto sigue funcionando relativamente bien, pero tiene cosas bien interesantes. Por ejemplo, el paciente por mucho que haga ejercicio no logra bajar de peso. ¿Por qué no logra bajar de peso? Porque tiene una compensación metabólica que en el fondo lucha por mantener el componente graso para poder mantener la vida del hígado, ¿ya? Entonces, no es menor. Y lo otro es que el paciente a su vez está inflamado, entonces está muy susceptible, inflamado en el sentido de que tiene extravasación de componentes inflamatorios. Por lo tanto, el paciente es muy susceptible a cualquier enfermedad de afuera. Uno lo ve, uno dice, oye, está sobrepeso, se ve como vigoroso, pero sabes que se pasa enfermando. Es por esto, porque su componente inflamatorio está luchando a nivel hepático y por lo tanto tiene una disrupción de la función inflamatoria de manera adecuada, ¿ya? ¿Cómo es la manifestación clínica del hígado alcohólico como no alcohólico? ¿Ya? Particularmente esta que ustedes ven aquí al frente es la del no alcohólico, ¿ya? El del paciente diabético, el paciente que tiene sobrepeso sostenido en el tiempo, crónico, trastornos cardiovasculares, etc. El 80% de los pacientes, del 80 al 90% de los pacientes no tiene signos, no tiene síntomas. O sea, no es posible diagnosticar el hígado graso si no es mediante laboratorio y imagenología. Un porcentaje menor de los pacientes va a tener una elevación de las transaminasas, pero menor a 4 veces. O sea, va a tener valores bajo 100, pero sobre 60, ¿ya? Acuérdense que yo les mencionaba que de repente tener un poquito elevadas las transaminasas no es indicador de nada. Como acá ya está bien elevado, sí, aquí sí es indicador. Y aquí lo otro es que va a tener una diferencia entre los niveles de AST y ALT menor a 1, ¿ya? Y en el caso del alcoholismo, la diferencia va a ser 12:1. Ese patrón de diferencia les va a indicar a ustedes en laboratorio si el paciente en realidad está haciendo un daño por el consumo de alcohol o por el consumo de grasas, ¿ya? Que sería el caso de acá, consumo de grasa, o también por el consumo de los carbohidratos, ¿ya? Lo otro importante es que estos pacientes tienen aumentado la fosfatasa alcalina y tienen trastornos de la bilirrubina y de la albúmina, ¿ya? Mientras más elevada sea la albúmina, mayor es el daño en el tejido hepático. Mientras más, o sea, la bilirrubina, mientras más elevada está la bilirrubina, mayor es el trastorno hepático. Mientras más baja, porque la albúmina decae, si decae la albúmina, estamos hablando aquí ya de severidad, no de qué tan avanzada está la enfermedad, sino que qué tan descompensada está la enfermedad, ¿ya? Porque un aumento de la bilirrubina nos dice, oye, el paciente ya claramente cronificó, o sea, claramente ya mucho tiempo con este daño. Pero una caída en la albúmina nos dice, oye, no solamente lleva mucho tiempo en el daño, sino que además está descompensado y por lo tanto va a caer en urgencia y capaz que incluso muera, ¿ya? Entonces, si uno lo ve en monitos, uno tiene un hígado graso normal, o sea, un hígado normal, perdón, un hígado normal sano, el consumo de alcohol, de grasas, de cambios dietarios, de fármacos, etcétera, va a llevar a un hígado con cicatrices, ¿ya? Que van a generar un cambio en la coloración y en la suavidad del tejido, de la cápside, ¿ya? De la cápsula de Gleason, y que si esto se mantiene en el tiempo va a generar que el hígado degenere, de hecho disminuye el peso, disminuye la forma, aparecen las nodulaciones, aparecen las cicatrices. Esto es cirrosis. La cirrosis es un punto de no retorno, no hay nada que hacer. Una vez que hay cirrosis, en el fondo lo que hay que hacer es tratar de compensar al paciente y mantener una calidad de vida óptima, ¿ya? Pero en el caso este de acá, se ha visto que uno puede revertir la función, pero es muy difícil, ¿ya? No es fácil, pero se puede hacer. ¿Cómo observamos nosotros el cuadro cirrótico en el paciente ahora? Lo que ustedes ven acá abajo, vamos a utilizar la figura que está acá abajo que es más clara. Ustedes ven esos cuadritos que son los hepatocitos, ¿ya?
Son 2 filitas de hepatocitos y abajo 2 filitas de hepatocitos de nuevo. Eso que ustedes ven ahí, que son como unos hexágonos, corresponden a las células endoteliales, ¿ya? Y las células de Kupffer están dentro del endotelio. Esto que está aquí es el sinusoide, el espacio sinusoidal, el que formaban los rayitos que salían de la vena central, ¿ya? En un hígado normal, nosotros tenemos estas 2 capas de hepatocitos. Por dentro de las 2 capas se mueve el fluido biliar. Y por fuera de las 2 capas tenemos un espacio que se llama espacio de Dice. Este que está aquí se llama espacio de Dice. En el espacio de Dice nosotros encontramos las células esteladas, ¿ya? Y en el sinusoide las células de Kupffer. Cuando empieza a ocurrir el daño crónico, las células de Kupffer activan a las células esteladas y las células esteladas cuando se activan ya no son células esteladas, sino que ahora se llaman miofibroblastos, o sea, se convierten en fibroblastos. Y los fibroblastos son secretores de colágeno. Por lo tanto, mientras se mantenga el daño, lo que va a ocurrir es que las células esteladas en el espacio de Dice van a secretar matriz extracelular. Esa secreción de matriz es mayoritariamente en colágeno y elastina, ¿ya? Y también en laminina, lo cual va a taponar el espacio de Dice, impidiendo que haya comunicación entre el sinusoide y las células, bloqueando el ingreso de nutrientes y bloqueando el ingreso de oxigenación. Y por lo tanto va a producir muerte de toda la capa que está detrás de estas células estelares que producieron la matriz extracelular. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar entonces en la cirrosis? Me voy a atacar el cuadrito que está arriba. Que va a haber un depósito de proteínas de origen colágeno para formar mallas fibrilares, que va a haber un aumento de la laminina, la elastina, la fibronectina, etcétera, que van a acompañar a esta malla de colágeno, dándole más firmeza, como una buena cicatriz, ¿ya? Esto se va a producir por la activación de las células esteladas, lo cual va a producir una alteración del intercambio de sustancias entre el sinusoide y el hepatocito, ¿ya? Si yo quiero recuperar esta función, tengo que degradar la matriz, pero en este caso la degradación va a ser deficiente, por lo tanto yo no voy a poder degradar la matriz de colágeno y esta se va a mantener en el tiempo formando la cicatriz. Entonces, lo que nosotros tenemos es que las células esteladas, que son su función biológica, es reservorio de vitaminas, particularmente el retinol. Las células esteladas en un hígado normal hacen su función de reservorio, pero cuando viene el alcohol, el daño metabólico, etcétera, lo que va a ocurrir es que las células de Kupffer, que yo les había mencionado algunos diapositivas atrás, aquí, activaban la respuesta inflamatoria, pero también activaban a los factores transformantes. Bueno, las células de Kupffer, al activar a las células o sea, las citoquinas, a las células inflamatorias, los factores transformantes, van a generar una transformación de las células esteladas, ¿ya? Por este ambiente, por este cambio del ambiente. Y esta transformación de las células esteladas va a ser entonces a los fibroblastos. Y los fibroblastos a su vez van a sintetizar colágeno, pero también van a reclutar a las células inflamatorias, ayudando a la célula de Kupffer a que venga más componente inflamatorio para que limpie, porque la intención que tienen ellos es que limpie, ¿cierto? Y la de célula estelada a su vez se va a dividir en más células esteladas, prolongando la producción de matriz extracelular. Si el tejido resuelve, es decir, ustedes dejan de entregarle el daño antes de que llegue a la cirrosis, dejan de beber, el paciente deja de beber alcohol, o deja de tener una dieta alta en grasas, o empieza a hacer ejercicio, o disminuye la resistencia a la insulina, o el hipotiroidismo, o lo que sea que fue la base de este daño, lo que debería ocurrir en el tejido es que las células esteladas entran en apoptosis, se mueren y por lo tanto dejan de producir colágeno y el colágeno se empieza a degradar y el tejido recupera, ¿ya? Eso va a ocurrir en los primeros estadios, entre la fase 1 y la fase 2 de desarrollo del daño hepático, ¿ya? Pero entre la fase 3 y 4 el daño va a ser tan grande que no es posible llegar a la resolución, ¿ya? No podemos volver atrás, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a ver un paciente con cirrosis hepática en un estadio 3 donde el paciente ya es consciente de su cirrosis? Ahí al frente, ustedes tienen una fotito de una cirrosis hepática. Yo siempre les había mostrado las fotitos hasta ahora con una hematoxilina de eosinas, con ese tipo de tinción. Bueno, acá son 2 tinciones. En el fondo en rojo, ustedes tienen hematoxilina eosina. Y tienen una segunda tinción que se llama tricrómico de Mason, que lo que hace es que tiñe de manera muy eficiente entre verde y azul, diferentes tonos de verde y azul, la matriz extracelular. Solo tiñe matriz extracelular.
Por lo tanto, uno utiliza la hematoxilina eosina como contraste celular para saber cuáles células están activas y funcionales, y el tricromico de Mason para saber cuáles son las vías de secreción, cuáles son las fibras de secreción. Entonces uno puede ver ahí al frente un tejido espantosamente fibrótico, ¿ya? Porque las líneas de fibrosis se entrecruzan, se comunican. Si uno las mira bien, están todas comunicadas, ¿cierto? Y hay de vena central a vena central a vena central, o sea, hay necrosis, o sea, hay matriz extracelular en puente, y en algunos casos es muy extensa, como está aquí, que llega a brillar del azul que está. ¿Qué es lo que ocurre? Que como estas zonas venosas ya están llenas de matriz cicatrizal, no pueden entregar su información de manera adecuada, ni recibir información de manera adecuada desde las triadas, ya por ejemplo hay una triada, y por lo tanto todo el tejido que queda subyacente a esta vena empieza a morir, ya empieza a colapsar, porque no tiene información, porque no tiene nutrición porque no tiene oxigenación, ¿ya? Y quedan aislados. ¿Ya? Y llegando finalmente a la muerte. Además de eso, súmenle que están hipermetabólicos producto de la hepatitis grasa, o sea, de la esteatosis, que es lo que ustedes ven ahí como las pelotitas dentro del hígado, ¿ya? Por lo tanto, lo que ustedes ven aquí es un paciente que está altamente afectado por el daño, en este caso me parece que no es alcohólico, eso sí que está al frente, es metabólico. Lo que va generando que los pocos hepatocitos que quedan, que son las manchoncitos rojas que ustedes observan, son los que mantienen la sobrevida del paciente. ¿Ya? Una cosa importante de mencionar antes de que vaya cerrando un poco la historia es que la cirrosis como tal no solo ocurre por el alcoholismo o por las enfermedades metabólicas como la diabetes, sino que tenemos cirrosis secundarias, por ejemplo, a las colangitis, pacientes que hacen mucho trastorno biliar, que no logran eliminar de manera adecuada el componente biliar y por lo tanto terminan dañando al hígado producto del aumento de la concentración de bilirrubina y bilis general en el tejido hepático. También se puede producir cirrosis por el consumo continuo y crónico de drogas hepatotóxicas, ¿ya? Dentro de ellas la más común es el consumo exagerado del paracetamol, que es el que más produce daño, pero también hay otras drogas, como drogas ilícitas incluso, como por ejemplo los hongos alucinógenos, que producen muchísimo daño hepático. Hay otras drogas como para el tratamiento de la arritmia, como por ejemplo la amiodarona, que también produce daño hepático, los anticonvulsivantes, etc. ¿Ya? Entonces tenemos muchos fármacos que pueden producir daño si son consumidos con el tiempo, o sea, a nivel crónico. También tenemos las hepatitis autoinmunes, que en el fondo lo que ocurre es que se producen autoanticuerpos contra el hepatocito y eso va generando un aumento de la matriz para proteger al pobre hepatocito. El sistema lo protege al hepatocito para que el sistema inmunitario no lo ataque, pero al protegerlo lo encierra y al encerrarlo lo mata, ¿ya? Y están las hepatitis crónicas de origen viral que les mencionaba yo en la clase anterior. Hepatitis B, hepatitis C, las más comunes, ¿ya? Entonces no hay que descartar esas. Y solo para como introducción a la clase de la próxima semana, comentarles que en los pacientes que están con una hepatitis en un estadio 3 o 4, es muy fácil ver al paciente, de hecho uno ve la cara, en la calle y uno dice, este paciente tiene hepatitis crónica, ¿ya? Porque hay unos cambios particulares del paciente. Primero hay alteraciones mentales, ya que las vamos a ver en la próxima clase. Hay una ictericia permanente en la coloración de los ojos y en la coloración de la piel. La piel está deshidratada y está disecada, está como que les falta elasticidad, ¿ya? El paciente está en un estado de desnutrición en el sentido de que tiene los bracitos delgaditos, las piernas delgaditas, pero la grasa está centrípeda, o sea, en el fondo tiene mucha grasa a nivel abdominal. Aparece una pérdida de la vasculatura periférica, particularmente la de la piel, produciendo microhemorragias y arañas vasculares, ¿ya? Que aparecen las arañas vasculares literalmente hacia un punto venoso y unas rayitas que corren desde ese punto, que son miniaturas, ínfimas, pero todos tenemos en alguna parte de nuestra piel alguna araña que fue por alguna ruptura temprana que generó cambios en la vasculatura, ¿ya? También estos pacientes tienen varices esofágicas, tienen cambios circulatorios de la vena porta, la vena esplénica y la vena cava inferior, tienen dilatación de las venas abdominales, tienen hemorroides, tienen edema, acumulación de líquido, etc. Y ahí probablemente muchos de ellos tienen carcinoma. Así que